camaradas combatientes, compatriotas bolivarianos y bolivarianas. Reciban ustedes un saludo de parte de la Central Socialista Bolivariana en la ciudad del Campo y la Pesca. Nos ha tocado este escenario por más de una ocasión, en donde hemos dicho cosas positivas y hemos informado lo malo. Si algo hemos tenido nosotros acá, es que hemos permanecido aquí. No nos hemos ido, no nos hemos ocultado, no hacemos política de cafetín, no hacemos política de un chinchorro, sino estamos aquí en la candela. Nos han podido ver en las luchas, en el reclamo, acompañando a los trabajadores en el momento difícil. Así que aquí no cabe señalamiento alguno, como pretenden sectores de la oposición, que nosotros traicionamos a los trabajadores. Y eso es importante, hacer el debate de eso. ¿Quién puede ser más traidor que aquel que acompañó una política golpista a este gobierno revolucionario? ¿Quién puede ser más traidor que aquellos que, junto a la dirigencia política nacional, se sumaron a la solicitud de mayores bloqueos? Y aquí los hay, que celebraron, por ejemplo, cuando nos quitaron a monómeros, que eso es una historia reciente. Pero los hay también quienes, durante el golpe de Estado, aquí en este portón, se pararon a celebrar con whisky inclusive en esas oficinas, dirigentes de la derecha, porque habían cerrado el gas en Anaco. Ustedes se recuerdan de ese episodio. Aquí en este portón se pararon a celebrar y se metieron por las oficinas a tratar de confundir a los trabajadores como que era bueno cerrar el gas para que se congelaran las celdas. Eso era bueno, eso era lo que estaban celebrando ellos. Porque a fin de cuentas, camaradas, aquí estamos en plena confrontación. Uno, la construcción de un modelo distinto, nuevo, alternativo al neoliberalismo. Y ellos en ese momento auparon las medidas económicas que tenían como objeto fundamental tumbar el gobierno revolucionario. El proceso de construcción, por supuesto. Así que no puede haber más traidores a los trabajadores y al país y a la patria que esos sectores que están allí, que hoy se presentan y vienen a tratar de convencer a los trabajadores que ellos estuvieron preocupados por los trabajadores y que ahora ellos son los que van a resolver la situación de los trabajadores. O sea, como que estaban viendo otro canal, estaban fuera del país, estaban en otras actividades distintas a la defensa de los trabajadores, y entonces hoy se suman ellos a una jornada, y hay que estar claro en lo que está ocurriendo en el país. Ellos no están sumados aquí porque están preocupados por el salario, para que los trabajadores se incorporen a las áreas, para que le den los beneficios, los combos de alimentación. No, hay en desarrollo a nivel internacional toda una jornada conspirativa en contra del gobierno bolivariano, a nivel internacional, para tumbar al gobierno revolucionario, porque con votos no van a poder. Y ellos ya lo tienen claro y lo han dicho más de una vez. Ellos no tienen claro que van a derrotar a nuestro candidato y a la revolución con votos. Por eso es que han intensificado en este periodo la confrontación con el gobierno y han intensificado las medidas. Y dentro de ese plan de agitación pretenden involucrar a los trabajadores, para lo cual utilizan a unos voceros que desde el punto moral están descalificados, desde el punto sindical están descalificados, desde el punto moral, porque no puede tener moral quien se sume a una jornada para tumbar un gobierno que está luchando al lado del pueblo. Y desde el punto sindical, porque fueron los mismos que se pararon aquí a traicionar a los trabajadores, vendiéndole a los trabajadores los beneficios. Un solo elemento de ellos, los días feriados, por ejemplo, me recuerdo yo ahorita aquí, que se pararon aquí, todos esos que ahorita están optando, que están interesados y preocupados, se pararon aquí a decir, el que quiera más real por los feriados que los que trabaje más. Y negaron el reclamo, y fuimos nosotros quienes demostramos aquí que teníamos razón, y aún pagándonos mal, porque no nos los pagaron como estábamos reclamando, pero reconocieron que estaban pagando mal, hicieron un recálculo y nos dieron una diferencia. Mientras ellos se pararon aquí a decir, no, ya eso está fino, está bueno. El salario normal, eso fue una conquista nuestra. Y ellos gobernaron aquí más tiempo que nosotros, el sindicato. Los juguetes de los trabajadores, que aquí daban juguetes de pésima calidad y hacían 3 elecciones aquí en Alcázar. Una para los gerentes, otra para el sindicato y una para los patas en el suelo o los guateros, como nos llamaban a nosotros, que era lo último, lo que desechaban en las fábricas
de plástico era lo que nos entregaban a nosotros, o que eso no nos lo vamos a recordar. Entonces ellos son los preocupados por los trabajadores, ellos son los que están interesados en los beneficios de los trabajadores. Nosotros, desde el año 2018, hemos estado planteándole al gobierno métodos, mecanismos, estrategias para resolver el tema de los trabajadores. Hicimos acuerdos. Pero ¿qué ocurrió? Bueno, ocurrió lo que sabemos, pues. La intensificación de las medidas en contra del gobierno del país, mayor cerco al país, mayor bloqueo, nos quitaron las divisas, no permitieron la negociación del petróleo. Eso perturbó de manera drástica los acuerdos a los cuales habíamos nosotros alcanzado con el gobierno nacional. Y hubo unos intereses ahí ocultos de algunos funcionarios que inventaron una metodología para no aplicar lo acordado. Y nosotros hemos recibido acusaciones infundadas, que nosotros firmamos un memorándum. Y se dan, y ustedes ven en todos lados, firmaron un memorándum. Claro, es para crear una matriz de opinión, para desvirtuar todos los acuerdos positivos, para generar en los trabajadores no solamente la confusión, sino para generar unas causas y motivos para movilizarlos. ¿En contra de quién? En contra de José Gil, en contra de Pedro Perales. Fíjense cómo equivocan ellos las estrategias. Si aquí hay que movilizar a los trabajadores es por las sanciones que han obligado a no tener los recursos para responder como desearíamos nosotros a los beneficios de los trabajadores. Contra esa medida es que debemos movilizar a los trabajadores. Pero ellos no, porque no están interesados en eso. Su interés radica en tumbar este gobierno. Y nosotros como gobierno, nuestro primer interés es que no nos tumbe y haremos lo que tengamos que hacer para que no se produzca esa situación. Hay una confrontación política en el país, abierta. Una confrontación de un sector que quiere tumbar este gobierno y nosotros que nos resistimos y que no vamos a permitir que nos tumben. Y el gobierno ha tenido que tomar medidas. El gobierno ha tenido que, como hemos dicho nosotros, con poco hacer mucho. Y no justificando cosas. Porque si algún sector ha hecho reclamos, ha sido nuestro sector. Desde aquí, desde Guayana. Desde aquí, desde Guayana, nosotros hemos formulado propuestas que la han tomado a nivel nacional. Y podemos señalar, por ejemplo, el 1 de mayo, el presidente se le acercó a los trabajadores, le dio la cara a los trabajadores del país. No fue en la marcha, que había más de 1 millón de trabajadores en esa marcha. Le dio la cara a los trabajadores del país haciendo unos anuncios importantísimos. Anuncios que el sector de la oposición sindical, política del país han tratado de mellarlo, han tratado de presentarlo como una derrota y como una traición. Ya vamos a explicar de qué se trata esa propuesta. Porque ¿qué ocurrió entonces? Previo al 1 de mayo, los sectores de oposición y los sectores económicos comenzaron una campaña. Estamos reunidos en la OIT porque estamos discutiendo salarios. Eso es falso también. Aquí hubo una representación, una delegación de la Organización Internacional del Trabajo atendiendo otros asuntos que quedó pendiente de la asamblea de la organización que se hace en Ginebra. Y vinieron a resolver esos temas. Nunca se planteó en la agenda discutir salario. Pero como ellos mienten y no le importa, no, nosotros estamos discutiendo con el gobierno salario y nosotros vamos a proponer $200, vamos a poner 500, 600, es decir, hubo como una especie de un remate. Eso era para generar una matriz de opinión en donde los trabajadores luego, al no obtener esas falsas promesas, por supuesto iba a generar malestar. Y utilizaron todos los medios de comunicación para ello, todos. Ahora dicen, no, el presidente es el malo que no quiere aumentar. No, camarada, fíjense los anuncios del presidente y veámoslo en la dimensión que se plantean. Porque el salario, como lo dijo el presidente, está en proceso de construcción, una propuesta, un mecanismo que nos permita incrementar el ingreso justo y suficiente de los trabajadores de manera perdurable. Porque lo otro es, camarada, que a lo mejor no nos detenemos en el análisis de eso, porque nuestra actividad es otra, pues. Eso nos corresponde a los dirigentes, hacer el análisis, la interpretación, para poder orientar. Si nosotros los trabajadores seguimos planteando la negociación en los términos actuales, nunca nos va a alcanzar nada. Porque en el sistema actual, el sistema bancario, bursátil y mercantilista, ganan los empresarios.
Porque cada bolívar que nos metamos en este bolsillo nos lo sacan ellos por este otro bolsillo. Porque es el sistema de ellos, no es el sistema de los trabajadores. Porque aquí, desafortunadamente, todavía ese sector tiene el empoderamiento del sistema imperial, mercantil, bancario. ¿Cuál es la propuesta nuestra? Migrar a otro sistema, un sistema propio de nosotros. Eso es una propuesta que tiene recorriendo el país más de 7 años. Hemos recorrido el país no menos de 2 veces, 3 veces, presentándole a los distintos sectores del país esa propuesta. Y tiene que ver con el petro, crear un sistema petro propio de nosotros que no dependa de ese sistema imperial, que resuelva los temas domésticos, convertir eso en un sistema práctico de usabilidad, de cotidianidad, en donde podamos ir con ese sistema, así como vamos ahorita con el sistema imperial, con tarjeta de débito, con transacciones vía online, igual este sistema se produzca ese efecto. Bueno, eso está en construcción. Eso es una propuesta. Como hay otras propuestas más, hay una propuesta de la clase trabajadora que está siendo discutida a ese nivel. Porque algo importante de los anuncios del presidente, un elemento radicalmente importante cuando él anuncia el incremento de los bonos, es que estos van a ser indexados. Ese es un instrumento, un elemento que por primera vez se plantea de la alta dirección del gobierno. Lo hemos planteado los trabajadores, ¿sí? Porque hemos considerado necesario en esta economía de guerra que nos tiene sumergido el imperialismo, un mecanismo que autocomponga el salario, y no va a ser con un aumento de 10, 20, 30 bolívares, 500 mil, 1 millón de bolívares. Eso no lo va a recomponer porque se lo chupa la inflación, se lo chupa la especulación, se lo chupa el dólar criminal y vamos a quedar igual, mamando y loco. Por eso es que la construcción de una propuesta tiene que ver con eso que estamos planteando. El tema de la indexación, bienvenido pues. Cuando se anunció, nosotros lo celebramos, porque eso abre la puerta para que en lo sucesivo los reclamos de los trabajadores en materia salarial sean indexados, que es la propuesta nuestra, que es la propuesta que estamos trabajando, construyendo. Entonces, fíjense los anuncios. Aquí nos dicen, fueron 9 anuncios. Modificación de la legislación vigente para pechar a los grandes capitales enriquecidos durante la guerra económica. Fíjense, aquí en este bloqueo se hicieron más millonarios los millonarios por el tema especulativo. ¿Y para dónde fueron a parar esas grandes ganancias? Las cuentas fuera, cuentas en paraíso, fondos paraíso, y cuentas en no sé dónde, y no eran pechados para que esa riqueza se distribuyera entre el pueblo. Porque no es justo que si un pueblo está pasando las necesidades, haya un grupo selecto llenándose los bolsillos y no dándole respuesta a nadie. Aprobamos eso y se va a modificar la ley para eso. Pero además también de aquí del Estado Bolívar nosotros tenemos una propuesta histórica que la vamos a hacer llegar también a esos niveles, que es que las cuentas nóminas no paguen impuestos. Esa es una propuesta nuestra. Así como esos grandes capitales no pagan impuestos y los que pagan están camuflados, nosotros estamos proponiendo que las cuentas nóminas no sean objeto de pechado de impuestos. Esa es una propuesta para acompañar la otra, pues. Esa es una propuesta nuestra, nacida aquí en el Estado Bolívar. Nosotros estamos trabajando en esta propuesta. Modificación de la ley de vivienda. ¿Por qué queremos modificarla? Porque en el Estado Mayor de la Vivienda no están incorporados como deberían estar los trabajadores para el caso de la Gran Misión Vivienda Obrera. Por eso es importante este aspecto. Proceso de unificación de las cláusulas económicas. Eso tiene que ver porque la Administración Pública Nacional está atomizada, pues. Entonces, de manera de unificarla para lograr mayor impacto. Desarrollo de proyectos del Banco Digital. Vean lo importante de esta propuesta. Esta propuesta va en sintonía de la propuesta nuestra de la creación de un sistema petro para el pago de los salarios y los beneficios de los trabajadores. Porque este banco
contribuiría a desarrollar el sistema Petro. Pero además este banco también va a servir para todo lo que hacen los bancos, dar préstamos, ofrecer servicios, ese tipo de actividad bancaria, pero ahora dirigida por los trabajadores. Apalancamiento del sistema de las cajas de ahorro de la clase obrera, y aquí es donde viene el anuncio fundamental de la Macoya. A través de la Macoya se van a generar una cantidad de recursos importantes a los fines de resolver el tema de las prestaciones sociales. Y allí hay una propuesta nuestra del Estado Bolívar, que es indexar, y valga la palabra ahora porque ya la utilizó nuestro máximo dirigente, presidente de la República, indexar el valor de las prestaciones sociales que teníamos en el año 2018, cuando por obligación de la guerra económica se tuvo que modificar el cono monetario, indexar al monto equivalente de aquella oportunidad a los actuales momentos. Ejemplo, yo tenía 500.000 bolívares en esa cuenta, elimino los ceros, me quedé en 0.5 bolívares. Bueno, ahora yo tengo que indexar ese monto y colocarlo equivalente al monto actual, para poder a través de ese fondo honrar las prestaciones de los trabajadores, producto de la explotación de la Macoya que nos entregó el presidente. Ahí hay una propuesta también, que es la creación de una comisión o una junta administradora integrada por trabajadores. A constitución del Fondo de Protección de las Prestaciones Sociales, bueno, ya lo explicaba acá. A través de la Macoya no solamente nos vamos a quedar en el tema de las prestaciones sociales. Ahí van a entrar tantos recursos que nosotros vamos a colocar en agenda un conjunto de solicitudes a los fines que, producto de la explotación de esa Macoya, a los trabajadores se nos dé la garantía de un fondo del salario, así como tienen los banqueros. Los banqueros tienen un fondo que cuando están mamando van a ese fondo y le dan recursos para que no quiebren. Bueno, asimismo le estamos solicitando al gobierno la creación de ese fondo importante para el sostenimiento y la actualización del salario de manera permanente. Como ven, camaradas, han querido menospreciar, disminuir la valía de los anuncios hechos por el presidente. Porque no anunció salario. Porque era la trampa, compañero, de Fedecámara, era la trampa del sector empresarial y del sector de la oposición. Allí estaba la trampa. El presidente Nicolás dijo en ese día: estamos estudiando fórmulas para poder incrementar el salario que esté vigente en el tiempo. Eso lo dijo el presidente. Y nosotros tenemos propuestas para eso. Hay una mesa que se constituyó, que está en el debate de esa fórmula. Yo pertenezco a esa mesa, por lo que estamos en gran oportunidad de presentar al gobierno nuestra mejor oferta en ese sentido. Y no es porque no se dijo el 1 de mayo, y allí es donde está la trampa, y allí es donde entra en agenda el tema de querer crear zozobra para empalmar a los trabajadores en la agenda golpista de la oposición. Como no se dijo el 1 de mayo, entonces yo me voy a prender en candela, pues. No, camarada, que se prenda en candela a la oposición porque no se cayó en la trampa de los tipos. Y andan diciendo cualquier tipo de barbaridad. Nosotros no. Yo no he conocido el mejor jugador de ajedrez del mundo que deja que mate en la primera jugada. Nunca. Eso no se da. A nosotros nos vamos a poner en una espada de Damocles nosotros. No, como no fue el 1 de mayo, entonces no me dé nada. No. Estamos construyendo una propuesta. Y él se lo dijo luego, el otro día se lo dijo: le vamos a callar la jeta, le vamos a tapar la boca a aquellos que salieron. De la oposición es normal que salgan, pues. Pero hay nuestros también. Hay nuestros que no solamente se favorecen actualmente con la política revolucionaria, sino cuando estaba Chávez se favorecían de los $5.000 que le daban para que fueran a viajar por todo el país, por todo el planeta. También hay quienes reciben la vivienda del Plan Vivienda Venezuela. También hay quienes han recibido de Mi Casa Equipada también. Entonces tú lo ves hablando paja. Tú lo ves haciendo señalamiento y pidiendo: no, dame el combo. No, dame, incorpórame. No. O sea, ¿qué gobierno va a trabajar para que lo tumben? ¿Cuál gobierno va a trabajar para que lo tumben? Ninguno. Y nosotros estamos dispuestos, toda esta junta directiva del sindicato, de la central,
junto a los compañeros camaradas que nos acompañen, a no permitir que tumben este gobierno. En la derecha los trabajadores no tenemos nada que buscar. Ahí están los candidatos de derecha, María Corina. Yo sí soy liberal, dice ella, como que fuera una vaina bien lujosa y bien de ética. Yo soy liberal y conmigo vamos a privatizar todo. ¿Cómo es eso que el Estado tiene que tener empresas? Vamos a minimizar la estatura y tamaño del Estado. ¿Qué significa eso? Trabajadores despedidos, eso es lo que significa. Y el otro candidato chatarrita, que no tiene moral, que él pide aumento de salario, pero a los trabajadores de él que tienen cadena de supermercado y cadena de cine, no les aumenta el salario. Ah, pero él dice que él quiere aumentar el salario al resto, menos a los de él, porque lo tiene que pagar él. Para que ustedes vean, evalúen, para que ustedes caractericen de qué se trata eso. Ellos están sumados a la política internacional del imperio para erradicar los gobiernos progresistas. Ahí tenemos en Brasil, ya le quieren montar un golpe de Estado a Lula. ¿Por qué a Lula? Porque Lula se está convirtiendo en un catalizador internacional. Allí el presidente de México, que yo no tengo nada en contra de él, pero revolucionario no es. Ah, pero quiere su país, es nacionalista, por lo menos. Entonces ya están planteando censurarlo y sacarlo de la presidencia. Y así, en otros países que tienen gobiernos que se preocupan por el pueblo, esos son los que no le interesan a Estados Unidos. Y ya Estados Unidos estableció todo un plan que va hasta el 2000 y pico para no permitir que en el continente americano hayan gobiernos progresistas y no le temen a nada y dicen abiertamente: Venezuela es un enemigo de Estados Unidos porque está proponiendo algo distinto y no podemos permitir que eso funcione, porque si funciona nosotros nos vamos a ver descubierto que no servimos. Ese en grandes rasgos es lo que está planteando Estados Unidos. Entonces nosotros llamamos, camaradas, esta dirigencia sindical que no ha abandonado a los trabajadores, que ha estado al frente de las luchas, y nosotros no ocupamos para nada. En ese concierto de traidores están los de la CBG que metieron presos. Pero es que no solamente fueron ladrones, sino que esa actividad de robar estaba sumada al plan internacional de tumbar al gobierno, para que ustedes conozcan ese detalle. Y si alguien tiene moral aquí para hablar de eso, soy yo. Y yo un poco utilizo esa frase porque resulta petulante. Pero aquí nosotros enfrentamos la intención de ese sector y producto de eso yo fui jubilado sin tener la edad, sin pasar por JON, sin tener la autorización del presidente de la República. Las jubilaciones especiales las tiene que firmar el presidente de la República, eso no lo firmó nadie. O sea, ese proceso es híbrido, eso no vale. Ah, pero como todavía la burocracia controla y domina poderes, bueno, ellos lo hicieron. Nos corresponderá a nosotros restituir las garantías de aquellos trabajadores que en manos de esos malandros ladrones han sufrido, como hay evidencia, ya tenemos un registro de esos, despidos, encarcelamiento, judicialización, jubilación, eso está en planteamiento. Como también está en planteamiento, camarada, que para este mes de abril tenían que incorporarse a los trabajadores que aún están fuera de la planta. Tenían que darle el combo alimentario y el bono que se le paga a todos los trabajadores. No se hizo porque le metieron los ganchos a los bandidos, vino la Junta Inventadora y tiene que tomar administración del tema. No se hizo por eso, pero no es porque unos dirigentes de ya oxidados, obsoletos, que no se preocuparon más nunca por nadie, hayan dicho, no, lo van a pagar porque yo pegué un grito en la CBG. No. La oposición tuvo 3 meses pegándole candela al país y el gobierno no le paró pelota. Le van a parar pelota a unos bichos que están allí ya rancio. Es producto de las luchas que hemos dado desde la central. Aquí yo sé que hay quienes apoyan la revolución y sé que hay quienes no. Eso de libertad de cada quien. Lo que sí es que llamo a la reflexión y que escuchemos bien lo que dicen los que son candidatos de la oposición, que hablan de liberalismo de hambre para el pueblo, desempleo. Veamos en Europa los países liberales, votando a la gente, poniendo la edad de jubilación a 70 años. Han votado trabajadores a diestra y siniestra. Eso es lo que propone María Corina y Chatarrita, pues, Capriles. Eso es lo que proponen ellos. Mientras que Nicolás, de frente, sin temor, está confrontando contra esa política neoliberal. Ah, que no es fácil. Que de repente hay algo que yo no estoy de acuerdo. Sí, no estoy de acuerdo con algunas cosas del gobierno. Pero eso no va a definir mi posición de irme a la derecha. Eso no va a definir
yo doblegar mis principios revolucionarios de toda la vida. Si hay que corregir, hay que corregir. Y yo mantengo un planteamiento. La única clase social que está capacitada, preparada, moral, política y profesionalmente para sustituir a la burocracia que está en esas empresas, en la CBG y en otras empresas, es la clase trabajadora. No hay otra, camarada. Sigamos juntos, camarada, hasta la victoria siempre.